La calidad no siempre se pesa en monedas. Cuando habíamos empezado el año con inteligencia artificiales gratuitas que igualaban las funciones de pago de otras compañías, seguimos avanzando con nuevas funciones gratis que llegan a superar todo. En este vídeo estaremos viendo lo nunca visto, usando el modelo más potente que razona mejor en una décima parte de los modelos como el R1 de DeepSeek o los últimos modelos de OpenAI. Lo conectaremos con herramientas del día a día como YouTube, Gmail, Google Maps, con un solo clic. Pero es que más allá de esto, haremos canciones muy personalizadas por inteligencia artificial y crearemos aplicaciones literalmente en menos de 5 segundos. Lo mejor es que todo lo haremos por parte de estas tres grandes compañías que al menos a día de hoy nos permitirán hacerlo de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos la primera. Empecemos por Google, una compañía que intenta liderar la inteligencia artificial, algo que realmente está consiguiendo hacer gracias a los últimos modelos que acaba de lanzar de Gemini. Unos modelos que ya están disponibles para todos, y lo digo en plural, ya que si nos vamos para abajo, nos vamos a encontrar con esta tabla comparativa en donde vemos que han sacado tres nuevos modelos. Por un lado, el Gemini Flash Lite, Gemini Flash y Gemini Pro, todos ellos bajo la versión 2.0. Y como puedes ver, si lo comparamos respecto a los anteriores modelos de Gemini, estaríamos ante el mejor, al menos por parte de la compañía de Google. Pero ¿y si lo comparamos con el resto de la competencia? Pues mira, para esto vamos a revisar el ranking del chatbot de Arena, en donde básicamente a usuarios de forma anónima se le muestra los resultados de diferentes modelos y sin tener ningún sesgo, pues elige cuál es el mejor modelo que lo ha hecho. Y aquí con este test a ciega, pues podemos ver que en el ranking tenemos a Gemini 2.0 Flash Thinking, el primer modelo de razonamiento que lo hace de forma rápida. Y es que de hecho, si nos fijamos en el top 5, nos encontramos a 4 modelos de Google y en la quinta posición tendríamos al tan nombrado DeepSeek R1. Pero para comprobar si es tan bueno como realmente parece, saltemos a Gemini. Y es que para ello vamos a entrar en su plataforma. Te voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que verás en este vídeo, y cuando aterrices sobre su plataforma, fíjate cómo aquí arriba a la izquierda nos vamos a encontrar con estos tres nuevos modelos. Por un lado tenemos el modelo de Flash, que básicamente es un modelo muy potente, aunque este no razona. Y luego tenemos los dos, que para mí me parecen los más interesantes, que serían los modelos de Thinking, ya que estos tienen un razonamiento como el R1 o el O1, pero aquí lo vamos a tener de forma gratuita y con un resultado rápido. Y aquí, como podrás ver, tenemos este repetido aquí abajo, pero aquí tiene una diferencia principal que estaremos viendo en breve. Antes de nada, vamos a ponerlo a prueba, así que le voy a dar un clic al modelo que estaba mejor valorado en la tabla anterior de Flash Thinking y vamos a empezar poniéndole algo tan sencillo como que nos cree un artículo que hable del impacto de la inteligencia artificial. Si yo esto le doy a enviar, pues automáticamente, como estamos viendo por aquí, estaría razonando todo lo que nos va a escribir posteriormente. Unos segundos más tarde ya tendríamos todo razonado y no hemos hecho ningún corte. Y fíjate cómo nos ha puesto diferentes imágenes y nos ha generado todo este texto acorde al razonamiento que ha hecho más arriba. Para comprobar realmente qué tan bueno es esta parte de razonar, porque fíjate que aquí nos ha tardado cuestión de unos cuantos segundos cuando otros modelos tardan minutos, vamos a ponerle algo más complejo. Así que para ello me he venido a una página de acertijos y vamos a coger el primero, en donde la respuesta debería de ser un 8. Esto es algo que ya está utilizando los otros modelos y sí que han llegado a hacerlo bien, aunque han llegado a tardar entre 1 a 3 minutos. Y para comparar la velocidad, voy a pegar exactamente ese acertijo por aquí, le doy a enviar y ya por aquí empezamos a ver cómo está haciendo toda esa parte de razonar y ya tenemos aquí el resultado. Y fíjate, nos pone el 8, o sea, estaría correcto y no hemos hecho ningún corte. O sea, aquí realmente ha tardado cuestión de unos, no sé, 3 segundos, algo que supera con creces a todo lo que hemos visto. Bien, ahora quiero ponerle este segundo acertijo en donde se le pregunta cuántos ladrillos hacen falta para terminar un edificio. Aquí realmente tiene un truco, ya que la respuesta es solamente el último ladrillo que vamos a utilizar. Y ese acertijo algunas veces me lo daba una respuesta inválida, tanto en el modelo de OpenAI como en el de DeepSeek. Así que a ver cómo lo hace Google. Por lo que se lo pego por aquí, lo enviamos. Nuevamente vamos a ver lo rápido que razona y ya tenemos por aquí la respuesta. Aunque nos ha dicho aquí que ninguno. Pero oye, estoy viendo la razón de por qué ha puesto ninguno y es que realmente diría que tiene razón esto en lugar del acertijo que he copiado antes. Ya que aquí dice que si el edificio ya está hecho de ladrillos, pues realmente no hace falta ninguno. Y es que es cierto. Por aquí en el enunciado le decimos cuántos ladrillos se necesitan para completar un edificio hecho de ladrillos, como si ya estuviese hecho, entonces no haría falta ninguno más. Por lo que aquí, pese a pensar que se ha equivocado, se la voy a dar hasta por bueno. Bien, pero ahora te imaginas poder combinar esta inteligencia artificial con tus herramientas del día a día. Pues mira esto. Ya que volviendo a Gemini y clicando en el más para añadir una nueva conversación, si desplegamos nuevamente los modelos, ten en cuenta que teníamos uno pendiente que era muy similar al anterior, ya que ambos son Flash Thinking, pero este tiene la terminación de con aplicaciones. Si yo le doy un clic, fíjate que nos aparece por aquí.
nos dice que da los mejores resultados para aplicaciones como YouTube, los mapas y búsquedas de internet y cualquier otra aplicación que tenga Google. Para poder utilizarlo tenemos dos formas distintas. Por un lado, si ponemos el arroba, nos van a aparecer aquí algunas aplicaciones, aunque realmente solo veremos 3. Por lo que yo te recomiendo hacer lo siguiente. Clicaremos en las 3 rayitas, ajustes y extensiones. Y ahora deslizando hacia abajo, donde pone productividad, lo vamos a habilitar. Conectamos y ahora de esta forma tan sencilla tenemos conectado los documentos de Google, Gmail, Google Drive, Google Maps, los vuelos, bueno, y en definitiva casi todas las aplicaciones que tiene Google. Y es que ahora le voy a poder hacer cualquier pregunta para que me asista, como decirle cuál ha sido mi último email. Aquí, por comprobar antes cuál, pues tendríamos una solicitud para que pueda editar una guía de prompts que había compartido de forma gratuita. Así que para ver si lo hace bien, voy a copiar este arroba con el Gmail y sobre un nuevo chat lo voy a escribir poniéndole la frase de cuál es mi último email. Yo ahora, si le doy a enviar, pues automáticamente me va a empezar a razonar, pero fíjate que tenemos aquí. Está integrándose con mi Gmail para extraer toda esa información. Y efectivamente, pues lo tenemos correcto, diciéndome que esta persona me ha hecho una solicitud sobre este documento y realmente pues es el último email que yo tenía. Pero es que esto se puede poner mucho más sofisticado, ya que aquí realmente le he hecho una pregunta muy básica, pero es que realmente, teniendo en cuenta que tiene toda la información de internet y toda la información que tengo yo, volviendo al apartado de extensiones, pues vamos a ver que podríamos hacer cosas como, por ejemplo, que nos muestre los vuelos para ir a ver a una persona en la primera semana de mayo que vive en Almería y que le diga de paso algunas ideas para regalarle. Yo simplemente le voy a dar aquí un clic para que automáticamente me pegue el prompt. Veo también, por cierto, que por aquí abajo nos pone que le gusta tejer y cocinar, y teniendo esto en cuenta le voy a dar a enviar y vamos a ver qué hace Google. Ya por aquí veo que está haciendo una búsqueda tanto en Google Flights, que realmente aquí pues estaría buscando los vuelos, ya nos ha puesto diferente información y ya nos la está redactando. Aquí de hecho nos pone enlace para poder hacer la reserva del vuelo e incluso sugerencias de los regalos que le hemos pedido. Incluso bajando más para abajo vamos a poder ver los diferentes vuelos que nos recomienda sin tener que salir siquiera de esta inteligencia artificial. Esto realmente va a hacer que automaticemos muchas de nuestras tareas diarias y que al fin y al cabo seamos más productivos. Pero ahora bien, si te gustaría conectar la inteligencia artificial con herramientas profesionales para emprender algún proyecto, lo ideal sería que conozcas a Hostinger, ya que desde aquí vamos a poder crear nuestro propio sitio web de una forma sencilla y rápida. Si deslizo hacia abajo nos vamos a encontrar con 3 planes de pago. Yo te recomiendo la del medio, que es la que personalmente yo estoy utilizando, y además tenemos muchísimas ventajas como que tenga copias de seguridad diarias, el doble almacenamiento y funciones como el CDN que estarían incluidos. Aquí si nosotros le damos a elegir plan y elegimos un periodo, como por ejemplo 12 meses, que yo te recomendaría que mínimo un año, ya que así vas a tener un descuento bastante agresivo, pues te vas a poder encontrar por cuánto te costaría tu hosting durante un año para poder hacer hasta 100 sitios web. Aquí nos cuesta en torno a 53, pero gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, tengo un cupón que te va a salir aún más barato, ya que si donde pones tienes un cupón, aplicas el código de Alejavi, automáticamente te va a salir aún más barato por debajo de los 50 euros. Ahora aquí sería tan sencillo como clicar en continuar, registrarnos con nuestros datos y una vez lo hayamos hecho ya pondremos crear nuestro sitio web. Para ello le damos a crear, desde aquí vamos a elegir la opción de WordPress, ya que realmente es muy escalable, y una de las cosas que hace diferenciadora a este hosting es que tienen una funcionalidad de inteligencia artificial que nos lo va a crear solo por inteligencia artificial. Así que le voy a dar a siguiente. Desde aquí tendría que poner el nombre de dominio que yo quisiese, ya que realmente cuando compramos un plan hosting nos lo incluye gratuitamente, aunque yo para mostrártelo rápido voy a utilizar un dominio temporal. Ya por aquí se nos empezará a instalar WordPress y en un par de minutos ya estaría instalado y ya solamente nos faltaría configurar, pero esto también nos lo vamos a ahorrar, ya que desde aquí si ponemos un nombre como noticia, porque yo voy a intentar hacer como una especie de blog de noticias de inteligencia artificial y seleccionando aquí la categoría de página web que nosotros queremos, en mi caso sería un blog, solamente tendríamos que describir de qué va este sitio web, en mi caso que creo un blog que hable de las últimas novedades de inteligencia artificial lanzada por partes de compañías relevantes del sector. Yo simplemente con esta pequeña descripción, cuando le dé a crear, automáticamente la inteligencia artificial en cuestión de segundos nos va a generar todo. Y efectivamente, unos 40 segundos más tarde ya tendríamos por aquí una página web completa específicamente del nicho que nosotros le hemos dicho, con todas las novedades de inteligencia artificial, y además veo que tiene todos los detalles como la parte del footer, y arriba del todo también tendríamos un menú en donde podríamos ir al blog, que al clicarlo también veo que nos ha añadido diferente información y entre ellas artículos que ya tendríamos listos. Aquí de hecho veo que también ha añadido una parte de novedades con otros bloques visuales que realmente nosotros ahora, si le damos a confirmar y editar, pues al estar directamente sobre WordPress vamos a poder modificar cualquier elemento que nosotros queramos. Y ya que acabamos de ver lo rápido que es crear una página web con herramientas como Hostinger, atento porque también lo podemos hacer con aplicaciones a medida.
ahora estaremos conociendo una nueva gran actualización por parte de la compañía de Mistral, que nos va a permitir, entre otras cosas, crear aplicaciones en literalmente 5 segundos. Para ver cómo es esto, saltemos a su plataforma. Y es que desde esta herramienta, que también tendrás abajo en la descripción, cuando cliques en registrarse o iniciar sesión en el caso que tengas cuenta, al elegir cualquiera de estos métodos, pues vas a aterrizar en una interfaz muy similar a la de ChatGPT, que si nosotros además le damos a este mundito, vamos a poder ver que tenemos muchas funcionalidades gratuitas, como es el apartado de Canva, búsqueda en sitio web, generar imágenes e interpretar código. Pero para ir directo al grano a lo que te he dicho al principio, voy a dejar solamente la funcionalidad de Canvas. Yo le voy a pedir que me cree una calculadora en Canvas y si le doy a enviar, fíjate lo que va a tardar, porque no voy a hacer ningún corte y es que ya tenemos aquí la aplicación hecha. O sea, ¿cuánto ha tardado? Un segundo, pero es que además esto lo vamos a poder iterar, ya que si yo ahora, por ejemplo, aquí le pongo algo como que lo haga vintage, al darle en enviar, vamos a ver lo que va a tardar. No voy a cortar aquí nada. Bueno, aquí sí que veo que está revisando cada punto, por lo que aquí sí que vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, ya tendría por aquí el otro resultado. Realmente sí que hemos hecho el corte, pero habrá tardado cuestión de unos, no sé, 30 y algo segundos. Y para hacer una prueba más, le voy a dar al más y ahora aquí le voy a pedir que cree un cronómetro al estilo iOS del color verde en Canvas. Así que aquí nuevamente le voy a dar a enviar, no vamos a hacer ningún corte y vamos a ver lo rápido que es que ya tenemos aquí la herramienta. 2 segundos más tarde. Vamos a ver si esto es funcional, así que le voy a dar a iniciar y aquí pues sí, realmente estaría contando los segundos. Voy a clicar en pausar y efectivamente se ha pausado y si clico en reiniciar pues tendríamos un cronómetro totalmente funcional. Voy a intentar de nuevo iterarlo, a ver si se hace más rápido, diciendo que cambie el color al azul, así que le voy a dar a enviar. Vamos a ver si aquí realmente lo hace al momento, pero no, lo va haciendo línea a línea, aunque oye, son cuestión de unos segundos y hasta hace no mucho esto podría llegar a tardar semanas. Bien, esos 30 segundos más tarde ya nos habría aplicado aquí este cambio. Es que fíjate qué forma tan fácil, ahora vamos a poder programar cualquier cosa sin tener esos conocimientos que antes necesitábamos, como es mi caso. Aquí ten en cuenta que todo esto, clicando en el ojo, vas a poder quitar la previsualización para ver solamente el código, del que de hecho lo vas a poder copiar o incluso compartir exportándolo como un HTML para que lo puedas seguir escalándolo en algún otro sitio. Y ten en cuenta que de Mistral ahora te estoy mostrando solo esto, pero tiene una función muy interesante también, por si no he utilizado esta herramienta, que es todo el apartado de los asistentes, que son como los GPTs que te ofrece OpenAI pagando. Pues aquí lo tienes gratis. Sería tan fácil como clicar en arroba, le das a crear agente, le pones un nombre, eliges el modelo, ajustas la temperatura, le añades alguna instrucción. Aquí de hecho voy a poner que actúe como un profesor de marketing y si le doy a implementar y selecciono el chat, al implementarlo ahí, yo ahora cuando vuelva al chat voy a poder escribir arroba, seleccionar mi asistente y si le digo algo como por ejemplo ¿en qué puedes ayudarme? Al yo darle a enviar, pues ya va a tener en cuenta todo ese contexto que le hemos dado antes, que en este caso solamente fue una frase de que era un profesor de marketing, por eso me da esta respuesta. Y es que fíjate todas las posibilidades que le podemos sacar a esta herramienta que nuevamente es gratuito. Pero oye, si le quieres sacar el máximo partido, por aquí te voy a dejar un vídeo donde ya hablaba de ella. Pero espera, no saltes aún al vídeo que nos queda la última. Y es que hace apenas unos días salió teóricamente un nuevo modelo de inteligencia artificial para generar canciones. Y digo teóricamente ya que convertían la información visual en sonidos usando modelos como Stable Diffusion. Esta herramienta realmente fue lanzada a finales de 2022, incluso antes que plataformas como Udio o Suno, pero que ahora recientemente han lanzado su nueva beta que podremos utilizar de forma gratuita y limitada gracias a Rifusion, una plataforma que teniendo una visual muy similar a estas herramientas como Suno o Udio, nos ofrecen de primeras diferentes ejemplos que para poder ver cómo se escucha voy a clicar el primero. O sea, fíjate cómo se escucha y dime la verdad, si tú escuchas esta canción, ¿pensarías que es inteligencia artificial? Aquí lo interesante es utilizarlo y para ello lo único que tenemos que hacer es clicar en Login, hacer nuestro registro con cualquiera de estos métodos. Yo por ejemplo utilizaré Google y una vez hecho esto ponemos nuestro nombre de usuario, en mi caso Alejavi, y listo, ya podremos crear cualquier canción de forma gratuita e ilimitada. De hecho lo vamos a hacer bajo su nuevo modelo Buzz 0.8 que fue lanzado hace apenas 3 días y es que es un modelo que funciona, bueno, lo vas a ver tú ahora. Así que voy a clicar en Let's Go y ahora desde aquí arriba tendría que escribir la canción que quiero crear. En mi caso voy a empezar con este ejemplo en donde quiero que cree una canción de estilo flamenco que hable de la importancia de utilizar la inteligencia artificial. Así que yo con este mensaje escueto le voy a dar a generar y ya por aquí se empezaría a crear la canción. Bien, unos segundos más tarde ya tengo por aquí generado el primero. Fíjate de hecho, por cierto, que por este lado de la derecha nos va a aparecer el prompt que hemos utilizado, que es el que te acabo de decir. También nos pone una descripción de la música que han utilizado para crear esta canción y luego más abajo nos vamos a encontrar la letra que va a estar cantando pues la persona que aparezca. Así que para ver cómo lo hace voy a darle al play.
Bueno, aquí veo que tiene mucha música en sí, así que lo voy a pasar un poquito más adelante para escuchar la voz. De tus pastos y aquí nada de tus nubes me llamas Tereta, ya de tu forma de pensar. Tell me how to move with you, show me what to. Bueno, nada mal, sí que es cierto que nos está mezclando el español con el inglés, pero vamos a ver qué tal ha sido el resultado. En mis manos baila el tiempo ancestral, como arena que se escapa sin final, mientras busco la verdad en lo invisible. Bueno, lo voy a parar aquí, pero ¿cómo ha podido hacer este AI, la inteligencia artificial? Que es que yo realmente si escucho esto, no te digo que es inteligencia artificial. O sea, es algo bastante natural. Aquí dicho lo más interesante de todo, y lo voy a poner a prueba luego, es que nosotros vamos a tener control total de toda la canción. Para poder verlo voy a clicar nuevamente aquí y fíjate que más allá de poder escribirle un prompt, nosotros tenemos otro apartado que es el que me parece más interesante, llamado Compose, tal y como se leería. Desde aquí nosotros vamos a poder escribir nuestra letra, que podríamos hacer en ChatGPT o directamente desde aquí. Al clicar en Ghostwriter, nosotros podemos decirle que nos escriba cualquier letra, como por ejemplo un rap en español sobre Alex Javi Rivera, un youtuber que enseña el uso de la inteligencia artificial, y si le damos a escríbelo por mí, pues ya por aquí la inteligencia artificial lo empezaría a preparar. Mientras lo va haciendo, también tenemos todo el apartado de sonidos, y es que desde aquí nosotros vamos a poder describir, pues por ejemplo, si queremos un estilo de rap, que además por aquí nos van a aparecer recomendaciones. Además, si le damos un espacio, nosotros podemos escribir otros estilos como por ejemplo el rock, el pop o el que realmente nosotros queramos combinar. Pero es que más allá de combinarlo vamos a poder hacer otras cosas. Pero antes de nada, fíjate que ya tenemos por aquí nuestra letra, pero como me ha gustado mucho todo el apartado del ay ay ay, lo voy a poner por aquí. A ver, realmente es rap, no sé cómo lo va a hacer, pero voy a poner ay 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 y luego empieza por Ey, del barrio El Futuro, y bueno, y ya empezaría esa canción. Bueno, esta letra la voy a dejar tal y como está, y sobre el apartado sonido lo que me faltaba decirte es que si activamos este apartado de avanzado, nosotros vamos a poder añadir diferentes estilos en diferentes momentos de la canción. Esto es tan fácil como por ejemplo seleccionar el rap, aquí le podemos dar una fuerza y decirle hasta cuándo queremos que sea rap, por ejemplo hasta el minuto 1, y luego posteriormente hasta un máximo de 3 vamos a poder seleccionar otro prompt de música que podremos seleccionar cuándo queremos que empiece y termine, pues para tener un dinamismo total en la canción que vaya a crear. Yo sin embargo aquí esto lo voy a desactivar y voy a dejar simplemente lo de rap, así que ahora le voy a clicar en Generate y nada, segundos más tarde ya tendría estos dos resultados. Así que clicando sobre el primero, veo que aquí efectivamente me mantiene la letra que nosotros le hemos expuesto, esto va a estar en las dos canciones, así que vamos a escuchar un poquito a ver cómo se ha quedado. Ay, ay, ay. Ey, del barrio al futuro, vamos, la calle quiero nuevo, fíjate lo voy a enseñar. Desde mi cuarto, con mi setup, te hablo la mente, sin computer, conocimiento. Bueno, vamos a cortar por aquí, vamos a ver un poquito el siguiente resultado. La calle tiene un nuevo idioma y yo te lo voy a enseñar. Desde mi cuarto, con mi setup, te abro la mente. Y dime qué te ha parecido este resultado, que oye, es toda la primera como estás viendo aquí, y es que realmente funciona muy bien. Más allá de esto, más cosas tenemos, pero te las voy a comentar muy rápido. Por un lado, al clicar sobre el apartado de arriba, fíjate que tenemos aquí un apartado de Upload. Si esto lo marcamos y confirmamos, podríamos subir desde aquí nosotros cantando o música que tengamos de fondo y va a aparecer en esas nuevas generaciones que hagamos con inteligencia artificial. De hecho, cuando tú subas cualquier audio, como por ejemplo un pequeño audio que yo salía hablando de manera neutral, al clicar en abrir nos van a aparecer tres nuevas opciones. Por un lado la de cover, en donde va a tener en cuenta ese audio para crear una nueva canción. Luego también vamos a poder clicar en extender, que aquí básicamente podremos extender la duración de nuestra canción o cualquier audio que nosotros le subamos directamente desde el punto que nosotros le seleccionemos. Y por último también tenemos la de replace, muy parecida a la de expandir, solo que esta, en lugar de hacerlo al final, lo podemos hacer por la parte intermedia, para poder modificar alguna parte concreta que no nos termine de gustar. Pues oye, por inteligencia artificial ahora lo vas a poder hacer. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita e ilimitada? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, la innovación avanza uniendo lo gratuito y exclusivo. La calidad ya no depende del precio, sino de cómo utilizamos estas herramientas. Y es que el valor de las IAs no está en su precio, sino en el impacto que generamos con esta.